Nos metemos en otros temas de actualidad, ya son las 9 de la mañana, 18 minutos, porque los senadores nacionalistas Sergio Botana y Carlos Cami presentaron en conjunto un proyecto de ley que procura dar solución a más de 20.000 deudores en unidades indexadas del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas. Para conocer los detalles lo recibimos esta mañana al senador Cami. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar participando del programa. Bueno, dije mal, es a unidades reajustables. Unidades reajustables. Un problema que viene afectando a lo largo de los años y que no se termina de encontrar una solución para estas personas que, si uno dialoga con ellos, se le ha hecho inviable el pago de su vivienda a lo largo de los años, crisis mediante, situaciones financieras no tan buenas, otra pandemia que nos afecta como sociedad. ¿En qué va este proyecto y sobre todo cómo nace, cómo ha sido ese diálogo con estos deudores? Coincido en primer término que cuando uno habla con las familias afectadas por esta situación, encuentra en muchos casos una situación angustiante, desesperante. Esto surge desde hace muchos años. Del año 1968, tendríamos que ubicarnos, cuando fue creada la unidad reajustable. El artículo 38 de la ley 13.728, el Plan Nacional de Viviendas, estableció como unidad de cuenta la unidad reajustable. En ese momento la única manera de tomar un crédito con destino a vivienda era precisamente el Banco Hipotecario del Uruguay en unidades reajustables. Lo que ha sucedido objetivamente, y eso es constatable, es que el crecimiento de la unidad reajustable respecto a la unidad indexada ha sido bastante importante. ¿Por qué decimos esto? Porque, como señalaba al principio, en aquel entonces, cuando se crea la unidad reajustable, era la única unidad de cuenta para adquirir una vivienda y era el Banco Hipotecario del Uruguay la única opción. Hoy hay en el mercado otros bancos. Hay otras unidades de cuenta, como por ejemplo la unidad indexada. Desde que se creó esta, el desfasaje con la unidad reajustable ha sido muy importante. A modo de poner un mojón, en el año 2007, que se creó la Agencia Nacional de Vivienda, era el 50%, desde el 2007 ha crecido en un 50% la unidad reajustable respecto a la unidad indexada. Por tanto, se ha generado una situación realmente compleja para estas más de 20.000 familias. ¿Cuánto más termina pagando alguien que está endeudado en unidades reajustables? Bueno, desde el 2007 como nivel de base tomado, por ejemplo, que fue cuando se creó la Agencia Nacional de Vivienda, hablamos de un incremento de más del 50%. O sea, pagás una vez y media la casa. Respecto. Nos encontramos con un universo de deudores donde el 75% son personas mayores que arrastran esto desde hace mucho tiempo, y algunos casos donde han pagado 3 veces el valor de la casa. Por tanto, yo creo que nadie discute que hay que procurar una solución. Yo quiero señalar también que tanto en este gobierno como en anteriores administraciones, diría que desde todos los partidos políticos han habido intentos, preocupación, por supuesto, por abordar el tema, pero incluso proyectos de ley. Hay en la actualidad un proyecto de ley de distintos partidos, hay de Cabildo Abierto, hay de un senador del Partido Colorado. Coutinho tiene Coutinho. Lozano. Sí, de los 3 que en realidad senadores de Cabildo Abierto. ¿Están dispuestos a apoyar este proyecto? Están también? dispuestos a procurar una solución, en lo que estamos todos. En algunos casos se han presentado iniciativas de transformar la UR a la UI, la deuda en unidades reajustables a unidades indexadas. En otro caso se ha planteado la supresión de los llamados colgamentos, que es un tema vinculado a la deuda. Esto nos tiene que retrotraer a la reapertura democrática. Entre el año 85 y el año 89 hubo un aumento considerable de los sueldos nominales. Eso implicó el aumento de la unidad reajustable. Y para mitigar esto, pero como una resolución unilateral, donde no se incorporó la definición de las familias, se promovieron los llamados colgamentos. Colgamento 1 y colgamento 2. En un caso el colgamento propiamente dicho, la UR, y en otro caso los intereses de esos colgamentos.
La conclusión, ¿cuál es? Que tenemos hoy una realidad en todo el territorio nacional de más de 20.000 familias afectadas por esta situación. Y con el senador Sergio Botana hemos trabajado en los últimos meses una solución como un aporte, como una propuesta de trabajo. ¿Cuál es el diferencial de los otros dos proyectos? Mire, el proyecto nuestro radica básicamente en tres cosas. Primero, está en el propio primer artículo del proyecto, otorga el derecho al deudor de que se congele la deuda en pesos, en moneda nacional. Después de una determinada cantidad de tiempo de cuotas pagas, ¿no? Después de haber pago 170, de llevar 170 cuotas pagas, es más o menos 15 años. Sí, al menos 14 decía el proyecto, me parece. Exacto. Entonces, a partir de ahí tiene el derecho de decir, bueno, que se me congele en pesos, en moneda nacional, la deuda. El segundo paso es continuar con el plan vigente de cuotas establecido en UR hasta pagar, hasta cancelar esa deuda que va a estar congelada en pesos. Pero incluso si el caso se diera que no logra, pese a que estar congelado en pesos, pagar, cumpliendo todas las cuotas, 120 cuotas, ese monto queda saldado. Estamos hablando de que siempre son créditos de 25 años, generalmente es lo que se asumen en estos créditos hipotecarios. Y la tercera medida tiene que ver con topear la cuota en el 30% de los ingresos del núcleo familiar. Después tienes algunos artículos más que tienen que ver con detalles de algunas de estas definiciones. Pero básicamente lo central, lo nuevo de este proyecto es eso. No se deja de pagar, no se incumple con el contrato, simplemente se congela en moneda nacional el peso en función o en justificación de lo que hemos dicho anteriormente, que es este notorio desfasaje que hay entre el crecimiento, entre el incremento de la unidad reajustable y de la unidad indexada. ¿Han tenido algún intercambio con el grupo de deudores que Sí, bueno, se viene movilizando, no? Sí, el año pasado en la Comisión de Vivienda del Senado de la República, que tuvimos el honor de presidir, se trabajó mucho. Se recibió en 2 oportunidades al grupo de deudores organizados que representan a deudores de todo el país, que han trabajado con mucha seriedad y con mucha constancia en el tema. También se hizo lo propio con el directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, con el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, con el equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas, con el directorio del Banco Central del Uruguay. Y ahora continuamos con la incorporación de este proyecto. El 3 de mayo van a concurrir a la Comisión de Vivienda del Senado de la República el grupo de deudores. Con el senador Botana hemos estado en contacto con la ministra de Economía y con los asesores del Ministerio de Economía, buscando y procurando una solución en el tema, que reitero porque me parece central. Lo que queremos hacer con este proyecto es una propuesta, es proponer, es dar una idea, es contribuir a la búsqueda de soluciones en el tema, considerando también otras ideas y otras iniciativas que pueden aportar. Acá lo lógico sería que encontremos una solución y que obviamente también hay que decirlo con claridad, tiene que ser una solución en el marco de las posibilidades. Todas estas cosas tienen un costo, por eso la relación y el vínculo, y en los próximos días tendremos una nueva reunión con el Ministerio de Economía a efectos de saber también cuáles de las soluciones o de las posibilidades encaja dentro de lo que concretamente es posible llevar a cabo. Ahora, senador, pienso en las personas que pagaron 3 veces su casa. ¿No hay una solución diferencial para esas personas que todavía siguen? Porque tienen cuotas y más cuotas y años por delante de cancelarle la deuda de alguna manera. Uno cuando entra en el universo que comprende las situaciones que están en este tema involucrados... Porque el banco de alguna manera tiene que haber recibido todo ese dinero. Sí. Ahí le prestó cuando una plata y se le triplicó, digamos. 2 cosas. Primero, yo creo que es una situación injusta, sin duda. Y por eso, por lo menos de nuestra parte, estamos impulsando esta propuesta que nos parece que tiene la condición, a su vez, de ser también una propuesta justa con deudores pasados, con estos deudores presentes y con deudores futuros, porque acá no se pretende afectar y hay que cuidar especialmente el sistema de acceso a la vivienda. Teniendo como punto de partida eso, no pidió más préstamos en UR, los pidió en UI seguramente. Bueno,
han habido distintas soluciones. El pasaje desde que se creó fundamentalmente la Agencia Nacional de Vivienda en el 2007, ahí fue el más importante de personas que pasaron de la UR a la UI. No a todo el mundo le convenía en ese momento, ¿no? Bueno, han habido tiempos en todos estos años donde fue más conveniente o más favorable una u otra. Pero lo cierto es que hay una situación de injusticia, así lo entiendo, de casos en los cuales, como el que tú señalabas, se ha pagado 2 o 3 veces lo que se debe. Entonces, creo que este propósito que busca el proyecto acerca una solución justa y comprensiva de la mayoría de los casos. Seguramente haya que incorporar algunas otras situaciones. Por ejemplo, casos de gente que pese a todas estas dificultades ha ido avanzando en el pago, ha hecho un gran esfuerzo, que está próximo a culminarlo y que seguramente, por ejemplo, una quita de pago contado para quien pueda hacerlo también puede ser una forma de compensar. Cuando uno entra en el universo de ir caso a caso, va advirtiendo a veces situaciones distintas, pero tampoco puede comprenderse todo en un proyecto de ley. Hay que ser lo más lógico y lo más justo posible para ser abarcativo de la mayor cantidad de situaciones. También se contempla que la cuota no supere el 30% de los ingresos familiares. ¿Cómo se amalgama en todo esto eso? Bueno, eso es una cosa... Los préstamos de instituciones privadas funciona así, ¿no? Pero cuando ya, la unidad avanzó tanto que ya perdió esa relación con los ingresos familiares. Bueno, eso está establecido en uno de los artículos, concretamente el 30%, incluso, habilita cuando hay modificaciones en los ingresos de los núcleos familiares a que también se contemple la situación, como también el propio proyecto, que no es menor, establece seguir pagando siempre la cuota, es decir, mantenerse al día, establece también cuál es el criterio de estar al día, habilita 60 días de atraso. Eso es parte del marco del proyecto, que reitero, tiene la lógica de pretender comprender la situación de estas 20.000 personas. Por supuesto que se lo hicimos llegar al grupo organizado que representa a los deudores. El próximo 3 de mayo tendremos la opinión formal en el marco de la Comisión de Vivienda del Senado, pero sabemos, y por algunas comunicaciones que hemos recibido de distintos grupos en todo el país, que respaldan o apoyan o entienden que se acerca este proyecto a comprender la situación que agobia a tantas miles de familias. ¿Qué apoyo tiene de la oposición? Bueno, hasta ahora la oposición no ha expresado ningún proyecto, ninguna propuesta. Sí ha dicho en la Comisión de Vivienda que está abierto o está conteste a respaldar cualquiera de estos proyectos que tienen como norte la solución. Este proyecto puntual ingresa formalmente el mismo 3 de mayo. Es decir, está ingresado al Senado de la República, pero no ha sido canalizado hacia la Comisión de Vivienda. Eso va a suceder el próximo 3 de mayo, el mismo día en que van a comparecer los deudores organizados a ese mismo ámbito del Parlamento. Y la otra consulta que me surge, son 20.000 deudores del Banco Hipotecario que están afectados por esta situación de las unidades reajustables, que en muchos casos, como decíamos, han pagado hasta 3 o 4 veces su vivienda. ¿Comprende a todos por igual? ¿Este proyecto abarcaría a todos ellos o hay diferenciales? Porque hay personas mayores, jubilados, que han tenido modificaciones en sus ingresos. Comprende, sí, a más de 20.000 familias del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda. Está bien, sí, de ambos. Grupos. Y está dirigido a una solución integral. Puede que algún caso puntual se vea más o menos beneficiado, pero sí, es una solución integral que pretende comprender todo el universo de deudores. Le pregunto el tema de los colgamentos porque desde la audiencia llegaba la pregunta también. ¿Cómo se trabajan en este proyecto? ¿Se eliminan los colgamentos? El monto total adeudado de capital más intereses que se congela, que queda fijo en pesos, en moneda nacional y no aumenta más, comprende también, expresamente lo establece el artículo 1 del proyecto, a los llamados colgamentos. Bien. Usted mencionaba los tiempos de proceso de este proyecto. ¿Para cuándo se pretende, si se pudiera, votarlo o ya tenerlo más encaminado? El tema en sí está, en mi entender, suficientemente discutido. Es un tema que no es nuevo, por tanto no debería demorar. Yo creo que va a ser fundamental tener
la opinión final del Ministerio de Economía respecto a los números. Termina siendo siempre un tema de números, de costo, de cuánto implica esta solución o la que se arribe, cuánto afecta en las arcas del Estado y la disponibilidad para poder afrontar esta solución. Lo que sí advierto es, en todo el sistema político, voluntad de solucionar el tema y desde el gobierno, sensibilidad y responsabilidad. Por ahí vamos a procurar encontrar la solución. Bien. Ojalá que sí, porque la verdad que es un tema que, bueno, son más de 20.000 familias, ¿no?, que se están viendo afectadas por esta realidad. Muchísima gente y cuando uno... Y aparte, digo, terminar de pagar tu casa debe ser como la cuotita todos los meses. Llega un momento de, esta es mi casa, no quiero deberle más a nadie. Totalmente. ¿No? Y yo tuve la oportunidad fundamentalmente el año pasado, miren que no exagero, les hablo de cientos de mails, de cartas que me llegaron por la condición de presidir la Comisión de Vivienda del Senado y estar tratando este tema, de gente de todo el país, donde uno accede y conoce situaciones que se sitúan esas situaciones puntuales y algunas son realmente angustiantes y desesperantes. Sí, sí. Yo conozco gente que se fue a vivir a otro lado, se fue a vivir a su casa de veraneo y alquiló porque ya no podía pagar más la cuota. Y es injusto, ¿no? Toda tu vida pagando tu casa para no poder terminar nunca con ese préstamo y que cada vez sean más caras las cuotas. Es un tema injusto, es un tema que tenemos que reconocer. No digo que sea fácil de solucionar, tampoco digo que no se haya querido hacer, pero tenemos que partir de la base que es un tema que no hemos sabido concretar como solución durante varias administraciones y varios años y creemos que hay que solucionarlo, procurar solucionarlo de la manera, reitero, más responsable, con la sensibilidad que requiere el tema y acercarnos a la mejor solución. Senador, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador Carlos Cami, ya son las 9 de la mañana, 35 minutos.